pastor. Mi padre era pastor cuando yo nací. Desde los 17 años comenzó a pastorear a una iglesia. Yo nací cuando él tenía 18 años. Y siempre tuvo al lado de él a unos hombres que me llamaban mucho la atención. Recuerdo a uno en particular, el hermano Fagundes. Hermano Fagundes era un hombre muy tranquilo, pero un hombre muy fiel, un hombre de Dios, un hombre de oración. Siempre estaba al lado de mi padre, siempre estaba listo para orar por él, para predicar en su lugar o para hacer tareas que mi padre le encomendaba. Había otro hombre que era un tío mío, era cuñado de mi padre. Su nombre era Elvio. Elvio todavía vive y sirve al Señor en sus años de anciano. Pero el tío Elvio estaba siempre al lado de mi padre. Si hermano Fagundes era el brazo derecho, el tío Elvio era el brazo izquierdo. Y él abría los cultos donde mi padre iba a predicar. Él predicaba si mi padre no podía. Mi padre siempre pastoreó 2 iglesias a la vez, así que ahí se turnaba. A mí me llamaba mucho la atención cómo estos hombres compartían su vida, su tiempo, su visión juntamente con mi padre. Cuando me tocó ser pastor a mí, a la edad de 27 años comencé a pastorear, después de haber dicho toda mi vida de joven que nunca iba a pastorear. Dios me llamó, Dios me confrontó, tuve que dejar mi profesión como periodista para venir al ministerio a tiempo completo. Dios también puso a mi lado unos hombres especiales. Recuerdo uno en particular en la primera iglesia que me tocó pastorear a los 27 años, el hermano Palermo. El hermano Palermo era un hombre bien alto, un hombre muy tranquilo, un hombre muy discreto, muy sólido en sus convicciones y en su carácter. Pero él no era cristiano. Cuando yo llegué a la iglesia, él era un vecino más del barrio donde vivíamos. Bueno, no vivía ahí, pero la iglesia estaba ahí. Y él era un hombre que era muy apreciado y muy considerado por toda la vecindad, pero no era cristiano. Él no tenía nada que ver con las cosas de la iglesia. Pero Dios tocó su corazón en una campaña evangelística que hicimos al aire libre. Y desde ese día él comenzó a estudiar, comenzó a progresar y comenzó a ponerse al lado mío. Para cualquier cosa que yo necesitara, el hermano Palermo siempre estaba cerca. Recuerdo el día que nos fuimos de esa iglesia, porque fuimos nombrados a otra iglesia. Él estaba tan triste, tan callado. Una lágrima corría por su mejilla por la pena, la tristeza que nos íbamos a separar. Luego él partió con el Señor, pero me quedó grabado su vida y su testimonio para siempre en mi corazón. Y tenía, si hermano Palermo era mi brazo derecho, hermano Néstor era mi brazo izquierdo. Hermano Néstor tenía una bicicleta y él iba para arriba y para abajo en la bicicleta. Yo lo llamaba a cualquier hora del día que lo llamara. Él estaba dispuesto y disponible, un hombre muy alegre, muy dinámico, muy dispuesto. Fue una ayuda tremenda para mí en aquellos años primeros del ministerio. A lo largo del ministerio, Dios ha levantado otros hombres y mujeres también que han estado cerca. Y es tan valioso tener a alguien cerca, es tan valioso tener a alguien fiel, tener a alguien que está contigo, que comparte no solo la visión, sino que comparte el mismo espíritu, y de eso quiero hablarle en unos minutos más. Pero vamos a la Escritura, en el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 3, San Marcos 3, versículo, vamos a leer desde el versículo 13. San Marcos 3, versículo 13, si tienen su Biblia ahí a la mano o su teléfono, me acompaña en la lectura. Dice: después Jesús subió al monte y llamó así, oiga, a los que él quiso. Subráyelo ahí. A los que él quiso. Y vinieron a él. Él no llamó a los que querían ser parte de su grupo. Él no llamó a los que querían venir a probar a ver qué tal les iba con Jesús. No, Él llamó a los que Él quiso. Y dice que vinieron a Él. Y estableció a 12 para que estuviesen con Él. A 12 para que estuviesen con Él. Y para enviarlos a predicar y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Ahora, observe usted ¿para qué lo llamó? Número 1, dice el versículo 14, que lo llamó para que estuviesen con Él. La misión número 1 que ellos tenían, no era predicar, no era viajar con Él, era estar con Él. Él los llamó para que estuviesen con Él. Número 2, para enviarlos a predicar. Porque tú no puedes ir a predicar si primero no estuviste con Él.
A ver si nos entendemos. ¿De qué vamos a predicar si no hemos estado con Él? Así que el llamamiento número 1 fue para que estuviesen con Él. Número 2, para enviarlos a predicar. Y número 3, para que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y echar fuera demonios. Ahora, ¿esa autoridad de dónde viene? Esa autoridad viene de haber sido enviado a predicar, de obedecer aquello para lo cual fueron enviados y predicar en base a lo que aprendieron estando con Él. Muchos hoy en día quieren ir a predicar sin estar con Él, sin haber recibido nada de Él. Van a predicar lo que a ellos les parece, van a predicar la teoría del Evangelio, pero no han estado con Él. Y cuando alguien no ha estado con Él, se nota. Cuando Moisés bajó del monte Sinaí, que estuvo con Dios 40 días, se le notaba que había estado con Dios. Bueno, hay gente a la que se le nota que predica, pero no ha estado con Él. Así que el llamado número 1 fue para estar con Él, el llamado número 2 fue para enviarlos a predicar, y el llamado número 3 fue para que tuviesen autoridad. El llamado te empodera para hacer lo que Él te ha llamado a hacer. Dios no llama a los capacitados, Dios capacita a los llamados. Así que no se puede echar fuera demonios ni sanar enfermos si uno no tiene autoridad. La autoridad no viene del cargo o la posición que tienes en la iglesia. La autoridad viene de obedecerlo a Él y de haber estado con Él. Porque autoridad es una cosa espiritual. Es una cosa espiritual. ¿Estamos bien hasta aquí? ¿Me están siguiendo? Muy bien, muy bien. Ellos fueron enviados, dice, y fue autoridad para sanar enfermedades y echar fuera demonios, porque para predicar primero hay que estar con Él, como dijimos, para sanar y echar fuera demonios hay que tener la autoridad que te viene de estar con Él y de haber obedecido el llamado de Él. ¿Ok? ¿Estamos bien hasta ahí? Muy bien. Así que no se puede ser un discípulo sin lealtad al maestro. No se puede ser un discípulo sin ser fiel al maestro. Recuérdense que nosotros no estamos aquí para ser convertidos, no estamos aquí para ganar gente para la iglesia, estamos aquí para ser discípulos, Y un discípulo es algo completamente diferente a un miembro de la iglesia. O sea, yo ya estoy un poquito cansado de este tema de cuántos miembros tiene tu iglesia. No importa cuántos miembros tiene tu iglesia, lo que realmente importa es cuántos discípulos tiene. Porque necesitamos tener iglesias llenas de discípulos, no llenas de miembros. Porque el miembro viene, pone la ofrenda, pone el diezmo, después se va y viene el domingo siguiente a ver qué predicó el pastor hoy, a ver qué cantaron, a ver qué ropa se puso el que cantó. Ese es el miembro, pero el discípulo es otra clase de gente. Y Jesús nos mandó a ser discípulos, no a reclutar miembros. ¿Estamos de acuerdo aquí? ¿Me van siguiendo? Muy bien. Si está muy fuerte, me dicen y entonces cantamos un corito y suavizamos la cosa. Aleluya. Fidelidad no tiene que ver con cómo empiezas tu relación con el líder, sino cómo la terminas. Fidelidad no tiene que ver cómo empiezas tu relación con el líder, sino cómo la terminas. ¿Okay? Lealtad no determina cómo empiezas el ministerio, sino cómo lo terminas. Si no me crees, pregúntale a Judas. Lealtad no es para lograr entrar y tener un lugar en el grupo, sino para ser procesado para lo que viene y terminar bien. Josué fue fiel a Moisés y terminó siendo su sucesor. Raquel fue leal a Mardoqueo y terminó siendo reina. Timoteo fue fiel a Pablo y terminó siendo un pastor. Ser leal al líder no depende de cómo sea el líder, depende de cómo seas tú. Fidelidad al líder no depende de cómo es el líder, depende de cómo eres tú. David fue leal a Saúl, a pesar de que Saúl lo quería matar. ¿Cómo terminó David? David terminó siendo rey. Fidelidad es un requisito fundamental. No necesitamos buscar gente que tenga habilidad, necesitamos gente que tenga fidelidad. Es más importante tener fidelidad que tener habilidad. Tú puedes lograr mucho más con alguien que tiene fidelidad que con alguien que tiene habilidad. Si no, miren la escritura, en Mateo 25, 23.
Su Señor le dijo, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Primera de Corintios 4:2. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Apocalipsis 2:10. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Miren los discípulos del apóstol Pablo, Timoteo, 1 Corintios 4:17. 1 Corintios 4:17. Pablo le dice a Timoteo, hijo amado y fiel en el Señor. Tíquico, otro discípulo del apóstol Pablo, Efesios 6:21. Hermano amado y fiel ministro en el Señor. Epafras, otro discípulo del apóstol, Colosenses 1:7. Consiervo amado, fiel ministro de Cristo. Onésimo, Colosenses 4:9. Amado y fiel hermano. Una característica común en todos los discípulos del gran apóstol Pablo es que eran hombres amados y fieles. Y fieles. La cualidad número uno de un líder no es la habilidad, sino es la fidelidad. La fidelidad. Ahora, fidelidad va a ser probada. Fidelidad va a ser probada. Los discípulos de Jesús fueron probados en su fidelidad. Y tuvieron que pasar diferentes situaciones para que el Señor pudiera ver y pudiera enseñarles lo que Él esperaba. Y usted sabe que el grupo de los discípulos de Jesús no era un grupo fácil. Era un grupo heterogéneo, eran hombres de diferentes personalidades, diferentes caracteres. Pero Jesús los estaba entrenando. 3 años. 3 años Jesús lo estaba entrenando, porque cuando Él se fuera, estos hombres tenían que continuar la tarea. A ver, Jesús tenía 3 años para cumplir su ministerio. 3 años era el tiempo que le había sido asignado al Señor Jesús para desarrollar un grupo que pudieran, porque cuando el Señor se va todavía no está todo hecho. Hay muchas ciudades que predicar, hay muchos lugares que evangelizar, hay muchos lugares donde el Evangelio del Reino tenía que ser conocido. Pero Jesús, después que termina su parte, su tarea, su parte en el trabajo, Él se va y le dice al Padre, he acabado la obra que me diste que hiciera, lo que yo tenía que hacer, lo hice. Pero Él ahora tenía que formar, tenía 3 años para predicar y 3 años para formar un equipo que pudieran continuar con la misión. Entonces Él se dedica. Mira, hay gente que viene a la iglesia y ya quiere predicar al otro día. Y ya quiere ser líder de esto, y ya quiere tener una célula, y ya quiere... Entonces Jesús los estuvo formando 3 años con teoría y práctica. 3 años. Porque después cuando Él se fuera ellos tenían que seguir y la misión tenía que ser cumplida. Jesús no hizo las obras del reino solo. Lo primero que Él hizo al comenzar su ministerio fue formar un equipo. Cuando fue a resucitar a la niña, fue con 3 de su equipo. Cuando cruzó a la otra orilla, los puso a ellos a pilotear el barco. Cuando resucitó a Lázaro, le pidió a ellos que removieran la piedra. Cuando multiplicó los panes y los peces, le dijo a ellos, dale vosotros de comer. Cuando caminó sobre el mar y los invitó a salir del bote, a caminar sobre las aguas con Él. Cuando fue a evangelizar, los envió de 2 en 2. Solo a la cruz Jesús subió solo. Todo lo demás lo hizo con un equipo. Muchos de nosotros venimos de un linaje de caudillos y caciques que nunca supieron escuchar a otros y trabajar con otros. Supieron imponerse, infundir temor, pero no desarrollaron discípulos. Alguien dijo, cuando estás dispuesto a escuchar, te darás cuenta de cuándo debes hablar. Eso es ser un discípulo. Discípulos crecen en un ambiente de relaciones saludables y mueren en un ambiente de relaciones tóxicas. Jesús lideraba a sus discípulos con propósito, con límites, no con exigencias, sino los lideraba con el ejemplo. El que quiera ser tu discípulo, quiera ser un líder en tu equipo, tiene que estar dispuesto a pagar el precio que tú pagas. El que quiere ser un líder o un discípulo tuyo tiene que estar dispuesto a pagar el precio que tú pagas, porque el talento no es suficiente. Diga conmigo, el talento no es suficiente. Hace poco escuché a un pastor decir algo que me quedó bien grabado. Nunca promuevas a alguien que tenga talento, pero no tenga el carácter para sostener ese talento. Y una de las habilidades principales precisamente es la fidelidad. Ahora, hay una cosa muy interesante y es que
cómo Jesús organizó a la gente, cómo Jesús organizó a sus discípulos. Es muy, muy interesante y quiero referirme un puntito a esto antes de ir al punto de tener un mismo espíritu. Jesús tenía varios círculos de influencia. Él tenía la multitud, a la multitud él le predicaba. Dice que las multitudes se agolpaban para oír la palabra de Dios en la boca de Jesús. Se agolpaban, deseosos, y se quedaban. Jesús no predicaba 30 minutos, 35 minutos, él predicaba el día entero y lo escuchaban. A la noche les tenía que decir, váyanse, porque querían seguir escuchando más. Al día siguiente, antes que se les despertara, venían otra vez a seguir escuchando porque estaban fascinados con el mensaje que él estaba trayendo. Jesús le predicaba a la multitud, pero al final de la noche la multitud se iba. La multitud le encantaba ver los milagros, las sanidades, las liberaciones, la palabra, pero luego se iban. Después de la multitud, Jesús tenía los 70. Los 70 eran gente que los organizaba de dos en dos, lo mandaba a predicar, iban a las aldeas, a los pueblos, y luego venían, le traían el reporte a Jesús, fascinados de las cosas que veían. Los 70 eran una clase de personas que le gustaba hacer. Siempre les gustaba estar en movimiento, haciendo cosas. Pero un día Jesús le dijo, miren, esto no se trata solo de hacer, necesito enseñarle algunas cosas, necesitan trabajar en su carácter, necesitan trabajar en sus reacciones, su personalidad, vamos a sentarnos para... Entonces, no, Señor, nosotros queremos hacer, nosotros queremos trabajar, ¿qué hay que hacer? ¿Qué programa? Un congreso, un evento, una actividad, esto... Hay gente así en la iglesia, ¿verdad? Que solamente le gusta hacer, estar en movimiento, pero no le gusta ser entrenado, no le gusta hacer la pausa para que lo corrijan. Los 70 dijeron, no, esto es muy fuerte para nosotros, ¿y sabe qué pasó? Se fueron. Cuando Jesús los quiso entrenar, se fueron porque ellos solo querían hacer. Luego Jesús tenía otro círculo, que eran los 12. Los 12 Jesús los entrenaba. Los 12 hacían también, iban con él, viajaban con él, predicaban, pero a la noche él les enseñaba. A las multitudes él le predicaba la palabra, pero a la noche le daba la revelación a los discípulos. La multitud les encanta escuchar palabra y ver milagro, pero la revelación es para los discípulos. No me escucharon lo que dije. A la multitud le encanta escuchar palabra y ver milagros, pero la revelación es para los discípulos. A la noche los discípulos le preguntaban, ¿qué quisiste decir con esto? ¿Qué significa esto? Y él le explicaba, él le revelaba los secretos de la palabra a los discípulos. Pero había todavía otro círculo, más pequeño, que Jesús tenía. Y eran 3, Jacobo, Pedro y Juan. Había cosas especiales que Jesús tenía que hacer, o los llamaban para hacer, a resucitar a la niña muerta, cuando fue al monte de la transfiguración, distintas ocasiones, que Jesús no iba con los 12, solo iba con los 3. Los 3 eran personas que Jesús tenía una confianza especial con ellos, que no importa lo que hubiera que hacer, no importa la hora que hubiera que hacerlo, Jesús tenía la confianza suficiente con ellos para llamarlos y ellos tenían la confianza suficiente para ir, no importaba lo que había que hacer ni la hora, porque confiaban en el Señor. Era una relación muy estrecha que había entre ellos 3. A veces los 12 quieren ser discípulos y están aprendiendo, pero a veces no están disponibles porque el trabajo, pastor, usted sabe, y no puedo hasta ahora, y qué sé yo. Pero entonces los 3 están siempre listos para ir con Jesús donde Él los llama. 3 íntimos de Jesús. Así que está la multitud, están los 70, están los 12, están los 3, pero la llave del reino, Jesús se la entregó a uno solo. Y ese uno, como usted sabe, fue Pedro. Pedro, tal vez a los ojos nuestros, no era el mejor, no era el más capaz, no era el más inteligente, no era el más mesurado, no era el más sensato del grupo. Pedro era impulsivo, Pedro primero disparaba y después preguntaba quién anda ahí. Pedro hablaba y después pensaba. Pero Pedro tenía algo especial. Cuando el Señor pregunta a quién, ustedes quieren irse también, le dice a los 12, y Pedro dice, ¿a dónde vamos a ir si solo tú tienes palabra de vida eterna? ¿Quién dice la gente que yo soy? Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el Señor dice, wow, tú sí tuviste la revelación. Sobre esa roca, sobre lo que acabas de decir, yo voy a edificar mi iglesia. Y el Señor le entrega la llave del reino a uno.
Y usted dice, sí, pero Pedro al final del día, al final de cuando Jesús más lo necesitó, lo negó 3 veces. Sí, es verdad. Dijo que no lo iba, que para agarrar a Jesús, para arrestarlo, tenía que pasar sobre su carácter. Y después, en las primeras de cambio, Pedro se asusta y lo niega, no 1, 3 veces. Y después se va y deja el ministerio, está amargado, está frustrado consigo mismo, avergonzado. Pero Jesús cuando resucita, al primero que quiere ver es a Pedro y le dice a las mujeres, vayan y avísenle a los discípulos y a Pedro, así dice textual, avísenle a todos y a Pedro. Porque Jesús no ha terminado con Pedro. Porque cuando Pedro se siente que ha traicionado al Señor y dice el Evangelio que Pedro escucha el canto del gallo 3 veces, da vuelta, mira al Señor, el Señor se da vuelta, lo mira a él, se cruzan las miradas. Y Pedro se siente acusado, se siente mal, se siente avergonzado. El Señor no lo está acusando, el Señor le está diciendo, Pedro, tranquilo, no te vayas, no renuncies, mira que tú vas a ser uno de los primeros que va a recibir el Espíritu Santo. Pedro, por favor, no escuches lo que el diablo te está diciendo, porque yo voy a levantar de ti un líder, va a sostener la iglesia. Pedro, vas a ser el primero que va a predicar y se van a convertir miles de personas. Pedro, tú vas a sanar hasta con la pero Pedro no entiende nada de eso, porque está avergonzado, metió la pata, fracasó. Solo piensa en irse con el corazón quebrado. Pero el Señor todavía sigue creyendo y confiando en Pedro. ¿Cuánta gente hay que ha fracasado, que ha metido la pata, que ha hecho cosas malas y dice, no, yo no sirvo para esto? Y escuchan al diablo en vez de escuchar al Señor. El Señor le había dicho, pero él se olvidó de lo que el Señor creía acerca de él mismo. Pero Cristo resucitado le dice, Pedro, yo no me equivoqué contigo. No me equivoqué de persona, no me equivoqué de misión. Y tú vas a hacer lo que yo dije que ibas a hacer. Y tiene ese encuentro en la playa tan sanador, tan restaurador del Señor resucitado y ese discípulo que aparentemente estaba quebrado, pero que el Señor, mire, cuando algo se quiebra en 1000 pedazos, Dios todavía tiene 1000 maneras de arreglarlos de nuevo. Y el Señor lo restaura, lo impulsa, y usted sabe, Pedro llegó a ser columna de la iglesia, recibió el Espíritu Santo, predicó un sermón de 15 minutos, se convirtieron 3000 personas. La gente traía a los enfermos y como había tanta gente alrededor de Pedro, no podían llegar hasta él, entonces ponían a los enfermos para ver que fuera a tocar a la sombra de él, y cuando tocaban la sombra se sanaban. Ahora, hubo una ocasión en que Moisés estaba liderando al pueblo y su suegro lo vio. Y su suegro, después que termina el día, la jornada de trabajo, le dice a Moisés, mira Moisés, tú lo que estás haciendo no está bien. Moisés estaba atendiendo las necesidades de la gente y del pueblo de la mañana hasta la noche. Era una iglesia, era un pueblo de más de 1 millón de personas. Miles de personas venían a buscar el consejo, a traerle casos, situaciones. Recuerda que ese pueblo anduvo 40 años dando vuelta en círculo en el desierto. Y Jetro le dice, mira, te vas a morir tú y va a desfallecer este pueblo si sigues haciendo eso. De la mañana hasta la noche la gente tiene que hacer largas filas esperando turno para hablar contigo. Entonces se le manda y le da una estrategia, le dice, levanta capitanes, levanta líderes. De 1000, de 500, de 200, de 100, de 50, de 10. Dice, y delégales a ellos ese trabajo. Y tú dirígelos a ellos y permite que ellos ministren al pueblo. Y le da una estrategia para ministrar efectivamente a un grupo de gente tan grande. Después Moisés, en la intimidad con el Señor, Dios le da unos tips más profundos sobre la estrategia de Jetro, y el Señor le dice, mira, levanta 70 líderes, y yo voy a poner en ellos del Espíritu que está en ti. Voy a poner en ellos del Espíritu que está en ti. Entonces Moisés no solamente tenía que buscar líderes fieles, hombres que lo pudieran ayudar en la tarea, que tenían que tener 2 características. Número 1, tenían que ser específicos para ciertos grupos de personas.
Porque no es lo mismo un líder para 10 que un líder para 1000. Son cosas completamente diferentes. Un líder para 1000 tú lo puedes poner delante de una multitud y va a predicar sin miedo, va a tener carisma, pero un líder de 10 tú lo pones a predicar en una multitud, se muere de los nervios, se desmaya, le tiembla las piernas. Tú pones un líder de 1000 a predicar en una célula con 10 y se siente ahogado y asfixiado, no está en... A mí me gusta predicar, me gusta estar en la multitud, predicarle a montones de gente, he predicado en eventos con miles de personas. Mi esposa es consejera y es psicóloga y a ella le gusta mucho dar la consejería individual, personal. A mí no me gusta mucho eso. Estar ahí encerrado con una persona hablando o escuchando no es lo mío, me siento como un gato encerrado. Porque Dios nos ha dado diferentes habilidades a cada uno para hacer diferentes tareas. Pero todos nos necesitamos unos a otros. El líder de 1000 no podría existir si no hay líderes de 10 que trabajen y moldeen y discipulen a un grupo pequeño de personas. Y luego el líder de 50 arma un proyecto, moviliza más gente, y el de 200 ya tiene un alcance mayor a la comunidad, y el de 1000 es el que pastorea la iglesia grande o los proyectos masivos. Pero uno depende del otro. Se necesitan todos los tipos de líderes y tenemos que tener, como dijo alguien, subir al autobús a las personas correctas y sentarlos en los asientos correctos. Hay gente que es buena para predicar a la multitud y hay gente que es buena para mentorear o discipular un grupo pequeño. Tú no puedes poner el que es bueno predicando a la multitud a predicarle a 10 porque se va a sentir fuera de su ambiente. Pero tampoco puedes obligar al de 10 a predicar a la multitud porque se va a morir del miedo. Entonces le dice, busca líderes, 70 líderes. Califícalos de acuerdo a sus dones, a sus habilidades. Ponlos en los lugares correctos. Y yo voy a poner en ellos, dice el Señor, el mismo espíritu que está en ti. El mismo espíritu. Tú no puedes ser discípulo, tú no puedes trabajar al lado del líder si no tienes el mismo espíritu que el líder. Tú no puedes ser fiel si no tienes el mismo espíritu. Y el mismo espíritu no es la misma mentalidad, el mismo carácter, decirle que sí a todo. No, es algo diferente. Es algo diferente. Jesús aclaró más este concepto cuando dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Pero cuando viene el ladrón que es salteador, las ovejas no lo reconocen, porque no reconocen su voz, no lo siguen. Y usted sabe, las personas cuando escuchan al pastor, me imagino cuando usted escucha al pastor Jorge domingo tras domingo, empiezan a reconocer su voz, no solamente su voz física, empiezan a reconocer su corazón, cómo él piensa, cómo él siente. Usted lo aprende a conocer porque el pastor está ahí parado y usted ya lo conoce de tanto que lo ha escuchado, que lo ama, que trabaja con él. Conoce su corazón, conoce su voz, por eso lo sigue. Pero cuando se levanta alguien que no tiene el mismo espíritu, hay nerviosismo en las ovejas. Cuando se levanta un líder por allá que dice una cosa diferente, la gente dice, oye, ¿qué pasó? ¿Por qué este está diciendo esto? El pastor dijo tal cosa y este está diciendo una que no tiene nada que ver. Entonces las ovejas se ponen nerviosas, las ovejas no quieren seguir al que habla diferente, al que no está en el mismo canal que el pastor está. No está en el mismo espíritu. Entonces hay confusión, hay miedo, hay temor. Las ovejas no lo siguen porque no reconocen su voz, porque no tienen el mismo espíritu. Así que el Señor le dice a Moisés, está muy bien la estrategia que te dio tu suegro, está perfecta, debes hacerlo así, pero vamos a asegurarnos que todos los líderes que levanten tengan tu mismo espíritu, que fluyan en el mismo río. Pueden tener opiniones diferentes sobre cómo hacer las cosas, pueden tener caracteres diferentes, diferentes dones y habilidades, pero tienen que tener el mismo espíritu. De eso se trata fidelidad. De eso se trata ser la clase de persona que puede ser llamada un discípulo, que está aprendiendo, que es un aprendiz, que es un estudiante al lado de un maestro y que luego tendrá su oportunidad de enseñar a otros y traer a otros a los pies de Cristo. Yo no sé en qué nivel de los círculos estás tú. No sé si eres parte de la multitud que solo te gusta escuchar y ver los milagros y gozarte y después irte a tu casa. No sé si eres parte de los 70, esos que le gusta hacer, pero nunca quieren ser corregidos, nunca quieren ser entrenados.
No sé si eres parte del grupo de los 12 que tenía el Señor, que querían ir a más, que estaban dispuestos a escuchar, a ser entrenados, o si eres parte del grupo de los 3, incondicional, dispuestos y disponibles para ser usados por el Señor. O si acaso eres el 1 que Dios va a usar. El 1 al que el Señor le va a entregar la llave de un ministerio, la llave de un proyecto, la llave de una idea, la llave de una creatividad. Si vas a ser el 1 para tu familia, el primero en tu familia, que haga algo trascendente, el primero en tu barrio que sea conocido por hacer una cosa que ha bendecido a tantos, el 1 que Dios pueda usar para ganar a muchos para Cristo. Tienes que decidir en qué nivel quieres estar, a qué nivel quieres llegar. Dispuesto a ser usado, pero dispuesto a pagar el precio. Mire, cuando la gente ve a los predicadores, a los pastores, y la gente dice, wow, cómo me encanta ese evangelista, ese cantante, y lo admiramos. Pero antes de admirarlo, pregúntale si puedes, ¿cuánto le costó? ¿Cuánto tuvo que pagar para llegar hasta donde está, para tener el ministerio que tiene? Normalmente no preguntamos eso, ¿verdad? Queremos ser como fulano, queremos ser como aquel, queremos predicar como este, pero nunca nos sentamos a decirle, oye, cuéntame tu historia. ¿Cuál fue el precio que tuviste que pagar? Y entonces te sorprenderías cuando te digan los años, el trabajo, la disciplina, el sufrimiento, las privaciones, las negaciones que tuvieron que pasar para luego hoy ser instrumentos afilados en las manos del Señor. Quiero terminar con esta ilustración. Muchos de nosotros tenemos en nuestra casa un cuchillo favorito, que es el que nos gusta usar siempre para pelar las naranjas, que es mi fruta favorita, o para cortar el asado, o la milanesa, o lo que sea. Pero hay un problema con el cuchillo favorito. Y es que cuando ya de tanto usarlo, no corta bien, nosotros lo dejamos en el cajón y nos buscamos otro. ¿Por qué? Porque el cuchillo más usado es el que primero pierde el filo. El cuchillo más usado es el que primero pierde el filo. La única manera que tiene de seguir siendo el cuchillo favorito es pasar otra vez por la piedra de afilar y otra vez sacar filo y seguir vigente. Hay personas en la iglesia que han sido instrumentos afilados, favoritos, y que son las personas que todo el mundo lo invitaba a los comités, a las reuniones, a predicar aquí y allá. Pero un buen día, ya no te invitan tanto, ya no están, y ahora hay otros hermanos que están llamando a otros, salen otros en las comisiones, los comités, y tú dices, oye, ¿qué pasó acá? Si yo acá era fulano de tal, si yo acá hacía esto, hacía lo otro, ahora me están marginando, ahora me discriminan, ahora se olvidaron de mí. No es que te estén discriminando, no es que te están marginando, es que perdiste el filo. Entonces cuando el cuchillo favorito pierde el filo, tú tienes que hacer fuerza para pelar la naranja, el asado no lo cortas bien. Entonces cuando tú pierdes el filo y tú te enojas, tú estás más sensible, quieres imponer tus ideas, nadie ya quiere estar contigo porque es un problema, es un lío. Entonces te empiezan a dejar en el cajón. Y aparecen otros con filo nuevo. La lámpara que alumbra más es la que primero se queda sin aceite. Entonces llega un momento en que tú tienes que venir al Señor y decirle, Señor, no me dejes sin filo. Señor, permíteme seguir siendo alguien vigente, seguir siendo alguien dispuesto a pagar el precio. Y venir con humildad a la presencia del Señor y hacer aquello para lo cual el Señor llamó a los discípulos. Él los llamó, número 1, para que estuvieran con Él. Y es en la presencia de Él donde Él nos lima las asperezas, donde Él nos hace ver nuestros errores, donde Él nos alinea, donde Él nos coloca en el mismo espíritu para fluir en el mismo río. Y donde Él otra vez echa el combustible del aceite del Espíritu Santo que vuelve a encender nuestra lámpara. Y podemos otra vez empezar una nueva temporada con un filo nuevo. Miren, los laureles del pasado hay que soltarlos rápido porque se secan rápidamente. No vivas abrazado a lo que lograste. No estés solamente protegiendo tus logros. Lo que lograste, bien, gloria a Dios, pero suéltalo porque hay nuevas cosas para lograr. Iglesia, hay nuevas cosas para lograr. Hay nuevos barrios y ciudades donde hay que ir. Hay cientos y miles de personas que hay que ganar para Cristo.
Hay que hacerlo. Lo que hemos logrado hasta ahora, gloria a Dios por eso, pero no vamos a quedarnos protegiendo los logros. Vamos a ser siempre cada uno de nosotros cuchillos afilados en las manos del Maestro para ser útiles a Él. Útiles a Él. Yo cuando me compro un traje nuevo, pongo el viejo para atrás en mi closet. Y los primeros que me compré ya van quedando atrás y adelante voy poniendo los nuevos. Y a veces nosotros nos sentimos así, como que nos van dejando de lado. No, la manera no es protestar, la manera no es reclamar derechos adquiridos. La manera es meterte en la presencia de Dios y decirle, Señor, sácame filo otra vez. Alíñame otra vez con tu propósito, con el tiempo que estamos viviendo y lo que quieres de mí ahora. Enciende mi lámpara para que brille nuevamente y yo pueda ser un discípulo tuyo, pueda ser alguien que como los 70 de Moisés, sea que esté a cargo de 1000, de 500, de 100, de 50 o de 10, yo pueda cumplir mi propósito y sembrarme en la vida de los demás. Quiero invitarte esta mañana a que con honestidad te presentes en la presencia del Señor y le digas, Señor, vuelve a darle filo a mi vida, a mi ministerio. Lléname del Espíritu Santo, refresca mi visión. Ayúdame y dame fuerza para que cuando mi fidelidad sea probada, yo pase a la prueba. Prueba es el anticipo o el anuncio de la promoción. Prueba es el anuncio, el anticipo de la promoción. Quizás estás pasando una prueba ahora y tú dices, ¿por qué a mí? Yo que hice tanto y serví tanto y gané a tantos. No, esto es como la escuela. Tú no puedes pasar al siguiente grado si no tomas la prueba. La prueba es el examen más difícil a fin de año. Pero tú no puedes decirle a la maestra, no, yo no quiero tomar, yo estuve todo el año aquí, así que no necesito. No, te van a decir, no, si no pasa la prueba, no sube de grado. Prueba no es para que te sientas olvidado o te sientas injustamente tratado. Prueba es el anuncio de que viene una promoción para ti. Iglesia, viene una promoción para ti. Hermano, líder, viene una promoción para ti. Que tú puedas ser un instrumento afilado en las manos del Señor para una nueva temporada. Después de la cuarentena, muchas cosas van a suceder y Dios va a necesitarte, a ti y a mí. Pero nos va a necesitar con filo nuevo, con una visión refrescada. Nos va a necesitar en una nueva dimensión de fidelidad para todo lo nuevo, lo grande y lo poderoso que viene en los próximos meses y años. Prepárate para ver cosas nuevas, para ser usado de una manera nueva y para que decenas, cientos y miles vengan a los pies de Cristo a través de ti y a través de mí. Ahí donde estás, cierra tus ojos y ora conmigo. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias porque tú te fijaste en mí, porque tú me diste una oportunidad, porque tú no me has marginado ni me has desechado cuando he cometido errores, porque tú no has cambiado tu agenda para mí y tú no has cambiado tus planes para mí. Te pido que me ayudes a entender el tiempo que viene y a entender qué es lo que quieres de mí para el tiempo que viene. Y que me ayudes a no ser un líder, una persona centrada en mí mismo, sino que yo pueda estar centrada en ti y pueda ver con tus ojos, sentir con tu corazón qué es lo que tú necesitas y qué es lo que quieres de cada uno de nosotros en este tiempo que viene. Renueva mi filo, renueva el aceite que va a dar luz otra vez a mi lámpara y permíteme ser de bendición a los demás. Que yo me pueda sembrar en la vida de otros porque es la única manera que voy a tener una cosecha eterna y unos frutos que nadie me podrá quitar. Yo me pongo en tus manos para que me uses otra vez como al principio, para que tus propósitos se cumplan en mi vida, en mi matrimonio, en mi casa, en mi familia, en mis hijos. Te lo pido en el nombre de Jesús y te doy gracias. Señor, oro por la iglesia Visión Vida, por los pastores Rivero, por sus líderes, por las células, por cada uno de los hermanos y hermanas que componen esa gran familia. Yo los bendigo y declaro, Señor, un tiempo nuevo. Declaro un aceleramiento espiritual y ministerial para esta iglesia en los próximos 2 años. Cosas que ellos pensaban que verían dentro de 5 y 10 años las van a ver en los próximos 2 años. Porque tú vas a apresurar tu palabra para ponerla por obra.
Padre, tú vas a abrir puertas grandes, puertas inesperadas, y por causa de todo lo que han sembrado durante estos años, van a ver en los próximos 2 años una cosecha grande, van a ver los frutos de su paciencia, de su perseverancia, de su esfuerzo y de su sacrificio. Y declaro, Señor, que esta iglesia será punta de lanza, no solo en la ciudad de Quilmes, sino mucho más allá, en otras ciudades donde ni siquiera se imaginaron antes. Tú vas a abrir puertas que estás preparando de antemano para llevarlos ahí, para predicar ahí y seguir salvando cientos y miles de personas que te necesitan. Padre, yo los bendigo. Declaro, Señor, tu bendición y tu palabra sobre ellos y te doy gracias por esta oportunidad. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga, queridos hermanos. Un saludo grande, un abrazo grande, Pastores Rivero. Gracias por la invitación y estamos siempre conectados para servirles. Dios les bendiga.